Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar también, como siempre, como cada semana, ¿ya? Contigo, todo lo que es morfología, la última parte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar un poco atentos en cuanto al desarrollo de esta sesión, por favor, ¿ya? A ver. Y esta sesión lleva como título el verbo, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar el verbo. El verbo, ¿cómo se define? ¿Cómo vamos a trabajar esta categoría? Empezamos por su definición. Y sabemos siempre que hemos trabajado la definición de las categorías desde 4 puntos de vista, ¿cierto? Primero, que es la morfológica, ¿ya? Después, que es la semántica, sintáctica y la lexicológica, obviamente. Pero empezamos por esta primera. Morfológicamente, ¿qué dice? Morfología se supone que es la variación. Entonces, esta palabra, el verbo, es una palabra totalmente variable. Incluso es considerado una de las más variables que hay en nuestra lengua española, imagínate. Ahora, ¿por qué más variable? Porque de todas las que hemos trabajado hasta ahora, teníamos, por ejemplo, variable en género y número, variable en género, número y persona. Sin embargo, el verbo pasa a estos tres, o sea, no solamente hay de número, persona, sino también hay otros que vamos a considerar el día de hoy. A ver, vayamos a analizar cuáles son. Tenemos, ¿cuáles son esos 5 accidentes que presenta el verbo? Yo le voy a llamar patimón, ¿ya? Profesora, ¿y qué significa patimón? Está desarrollado ahí: persona, aspecto, tiempo, modo y número, ¿ya? ¿Cuáles son? Persona, aspecto, tiempo, modo y número. Perfecto. Ahora, vamos a analizar algunas que otras casos o ejemplos en cuanto a esto, ¿ya? Si tú observas en el ejemplo, yo he colocado el verbo amé, ¿ya? Si observas, la primera parte viene a ser la raíz, lexema, base léxica, que le llaman, ¿ya? Base léxica o lexemática, o también le llaman radical. Entonces viene a ser la parte principal. Esta parte que lleva, alberga el significado completo de la palabra, ¿ya? El significado principal, por así decirlo. Sin embargo, tenemos un poco más allá, un poco más al lado derecho, ¿cuál es? La desinencia e. Esa e es considerada como desinencia. Y dentro de la desinencia, ¿qué información alberga? ¿Qué información tiene? Por ejemplo, ahí está el patimón, o sea, todos los accidentes que presentaba el verbo. Si yo analizo ya solo ese morfo o morfema en este caso, ahora, ¿en qué persona está? Allá, amé, dice, ¿cierto? O sea, es primera persona. ¿En qué aspecto? Cuando hablamos del aspecto, tendríamos que analizar si la acción ha terminado o no ha terminado, ¿ya? Entonces, si yo digo amé, ¿la acción culminó? Sí, entonces es un aspecto perfectivo, ¿ya? Culminado. Ahora, cuando hablamos del tiempo, ¿en qué tiempo está? Amé, profesor, es tiempo pasado, es el pretérito, ¿cierto? Sí. Ahora, y si hablo del modo, ¿en qué modo se manifiesta la acción verbal? ¿En qué modo? Ahora, el verbo menciona orden, no. Una posibilidad, un deseo, no. Amé es una acción real que sucedió. Entonces, a ese modo le llamamos el modo indicativo, ¿ya? Y sin embargo, también trabajamos el número singular, ¿ya? Porque amé, ¿cuántas personas se han realizado? Pues solo una persona. Entonces, te habrás dado cuenta que a todas esas variaciones o ramificaciones que desata, ¿ya?, la desinencia verbal, a eso se le llaman accidentes gramaticales o llamados también desinencias, como lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, esa es la definición morfológica. Si te has dado cuenta, la morfología lo desglosa al verbo, ¿sí? Lo desglosa y dice, ya vamos a separar la raíz de las desinencias y los vamos a analizar. Es como querer tú analizar parte por parte. Eso hace la morfología con cada una de las categorías que hemos trabajado hasta ahora, ¿ya? Pero pasamos a la otra definición. En este caso vamos a trabajar la definición sintáctica. Profesora, ¿y la sintaxis de qué se encargaba? Aquí vamos a trabajar todo lo que es funcionamiento, ¿ya? La función de cada verbo dentro de una oración, dentro de un contexto oracional, ¿no es cierto? ¿Qué función cumple? Pues obviamente aquí vamos a observar que
este siempre va a ser núcleo del predicado. O sea, cada vez que tú encuentres un verbo ahí bien conjugado, entonces este es el núcleo del predicado. ¿Perfecto? Bien. Por ejemplo, la crisis afecta nuestra economía. ¿Cuál es el verbo? Crisis, ¿cierto? Crisis. Ahora me dice, la crisis está afectando nuestra economía. ¿Cuál es el verbo? Está afectando. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ese vendría a ser mi núcleo del predicado, lo que está subrayado en esa oración. Perfecto. Bien. Ahora pasamos al aspecto semántico. Y sabemos que la semántica estudia el significado de las palabras. Y cuando se analiza aquí el verbo, se dice que semánticamente pues va a señalar acción. O sea, ¿qué significa bailar? ¿No? Bailando, bailo. Está señalando movimiento, está señalando una acción. Y así, por ejemplo, podríamos mencionar, ¿no? O sea, una palabra que expresa acción, que expresa estado, proceso, existencia, etcétera. Veamos un casito. Los niños crecen muy rápido. Y este verbo crecen, ¿qué señala? ¿Acción? No, señala proceso, ¿verdad? Voy a traer otro caso. Mi amiga es muy alegre. El verbo es. ¿Es una acción? ¿Es un proceso? No, le llamamos existencia, ¿no? Es alegre. Tú estás feliz solo sin ella, ¿verdad? Entonces aquí el verbo estás me señala, por ejemplo, el estado en el que te encuentras, ¿no? Tú estás feliz solo, tú estás tranquilo, tú estás loco, ahí está, ¿verdad? Muy bien. Todos salen de sus casas. Estamos en cuarentena, todos salen de sus casas. Cuando uno sale, cuando uno corre, cuando uno camina por las calles en plena cuarentena, ¿qué estamos haciendo? Estamos realizando una acción. Entonces el verbo aquí está señalando dicha acción, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esa es la parte semántica. Si te has dado cuenta, hemos analizado al verbo y hemos visto que esta palabra, pues, señala acción, inacción, puede señalar existencia, proceso, estado, etcétera. Para eso usamos, para eso sirve esta categoría. Y por último, trabajamos lo que es el aspecto lexicológico. Y lexicológicamente, de inventario, cerrado, abierto. Profesora, yo me puedo inventar muchos verbos. Entonces, ¿de qué inventario estaríamos hablando? De un inventario totalmente abierto, ¿cierto? Chat, chatear. Ya de repente pues encontramos WhatsApp, whatsappear, ¿no es cierto? De la web, ¿qué palabra puede surgir? Tú sabes, ¿no? Webear no, sería navegar en la web, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿te has podido dar cuenta que pueden nacer verbos y verbos, cantidad de verbos, ¿no? Y imagínate, uno está ahí insultando a alguien y se te ocurre una palabra nueva que nadie en su vida ha escuchado. Ya estás creando una palabra nueva. Entonces ese es un inventario abierto, ¿ya? Hasta ahí, esa es la parte de la definición. En resumen, te estoy diciendo que el verbo es una palabra principal, ¿ya? Incluso se dice que esta palabra puede ser hasta considerada oracional. ¿Por qué? Es una categoría independiente. Por sí sola puede formar una oración. Por supuesto. Por ejemplo, cuando tú ves a tu ex y le dices, ¡lárgate! ¿Verdad? Entonces, solamente el lárgate ya es un verbo. Le estás ordenando que se vaya. Es un verbo, pero también es una oración y ya expresaste una idea. O cuando te dicen, ven, es una oración, pero es un verbo también, una sola palabra. Y así, entre otras características que pueda tener esta categoría. ¿Perfecto? Bien, culminamos la parte de la definición y nos vamos ahora a la parte de su clasificación, ¿ya? Ahora, dentro de la clasificación trabajamos la clasificación morfológica, la clasificación semántica, la sintáctica y entre otras. Pero vamos a hablar en esta ocasión solo lo que es la clasificación morfológica, ¿ya? Dentro de la morfológica vamos a dividir en 3 bloques por su conjugación y todos ellos. A ver, empezamos, ¿ya? Por la conjugación, por la presencia de sujetos, ya si es que hay sujeto o no lo hay, por el inventario, o sea, si yo hago un inventario de los verbos, ¿no? ¿Qué tipo de verbos podemos mencionar? Empezamos por las primeras, por la conjugación. Por la conjugación hay verbos regulares, por otro lado,
irregulares. Ahora, los verbos regulares serían aquellos que mantienen la raíz, o sea, no varía la raíz, tampoco su desinencia, ¿de acuerdo? Entonces, su raíz permanece inalterable, invariable en cada conjugación que yo haga, ¿cierto? Sí. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la parte morfológica? La raíz es la parte que no debe cambiar, no cambia. La desinencia es la flexión que tenía, ¿ya? Pero veamos acá, por ejemplo, hablar. Si tú analizas hablar, tocar, pagar, mirar, escribir, estudiar, etcétera, ya son verboides de los cuales tú puedes hallar la raíz, ¿no es cierto? De hablar, ¿cuál sería la raíz? Habl, ¿cierto? Entonces, para obtener la raíz en un verbo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Solamente le eliminas al verboide la terminación ar, er, ir. Si tú eliminas esa parte de los verbos, ya te quedas con la raíz. Esa es la parte léxica, ¿ya? O la raíz. Entonces, lo mismo pasa aquí. Hablar. ¿Cuál es la raíz? Habl. ¿Ya? Entonces, si yo voy a conjugar hablar, a ver, voy a hacer yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ellos hablan, hablaron, hablarán, hablé, hablaste, yo hubiese hablado, tú hubieses hablado. ¿Te diste cuenta que el lexema no ha cambiado? O sea, la parte del habl no cambió. No. Entonces, si no ha cambiado el lexema, se le llama verbo regular. Ahora, tú dices tocar, tocar. Yo toco, tú tocas, él toca, nosotros tocamos, ellos tocarán, tocaron, tocaste, toqué, etc. Ahora, en la pronunciación, recuerda, en la pronunciación he cambiado el sonido toc, toc, que es el lexema. Toco, tocas, tocamos, tocaste, tocas. ¿Te diste cuenta? No cambió, es regular. Pero profesora, una consulta. Pero cuando yo voy a escribir, ¿no? Dices, tú tocas, ¿cierto? Está con la C. Pero cuando digo yo toqué, he cambiado la Q con la U. Entonces, por eso no es irregular. No. Lo más importante es que nosotros usemos la pronunciación para hallar la raíz. Si en la pronunciación no ha cambiado, es regular. Eso es regular. Para que sea irregular, tiene que cambiar en la pronunciación y por ende en la escritura, ¿ya? Pero si en la escritura cambió, pero en la pronunciación sigue siendo la misma, entonces hablamos de un verbo regular, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces lo mismo pasa con pagar, ¿no es cierto? Yo pago, tú pagas, él paga. Al final, ¿cuál es el lexema? Pag, ¿cierto? Entonces pago, pagas, pagué, pagamos, pagaremos. Así yo conjugué todas las personas. El lexema sigue inalterable y las desinencias también. No me voy a inventar nuevas desinencias. Son las mismas para todos los verbos. Ahora, pasamos a los irregulares, que es todo lo contrario, ¿no? Lo que dijimos. Si los regulares no varían la raíz ni la desinencia, aquí sí. Por más que haya un sonido que ya cambió, que yo he ingresado un nuevo sonido a la raíz o a las desinencias, ya se vuelve irregular. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿ya? A ver, encender. ¿Cuál es la raíz? Encend. Entonces, dime en presente. Yo enciendo. Entonces, cuando yo pronuncio encend, enciendo, enciendes, encendimos, ¿te diste cuenta que tiene varias raíces? O sea, no tiene una sola forma el lexema, sino varias. Entonces, este de aquí es un verbo irregular. Basta que yo haya conjugado en la primera persona del tiempo presente y ya cambió, se llama verbo irregular. Dormir, dorm. Yo duermo, dorm, duerm. Cambió, ¿verdad? Sí, entonces también es considerado irregular. Ando. Yo ando, tú andas, él anda, nosotros andamos. Hasta ahí todo bien. And. Yo anduve, tú anduviste. Ahora, profesora, pero el lexema está invariable. Yo anduve, anduviste. O sea, el lexema está perfecto. El lexema está inalterable. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? La desinencia. Cuando tú mostrabas el pasado, por ejemplo, de amar, ¿cómo decías en pasado? Yo amé. La desinencia, ¿cuál era? Solo era la E. Era la única desinencia. Pero cuando yo digo anduve, ¿cuál es la desinencia? V. Anduve.
hubiste, ¿cierto? Sí. Entonces, si la desinencia ya cambió, ahí estamos hablando de un verbo irregular. Por eso cuando quieras analizar si un verbo es regular o irregular, solo conjugas el verbo amar, temer y partir. Ellos te van a dar un modelo de cómo son los verbos irregulares. Y si cambiara la raíz o la desinencia, como en estos casos, hablamos de un verbo irregular. ¿Perfecto? Bien. Ahora pasamos por la presencia de sujetos. Si el sujeto existe en la oración, se le llama verbos personales, ¿no? Y si el sujeto no existe, por más que yo lo busco, analizo la oración, no hay, entonces estaría hablando de un verbo impersonal, obviamente. Perfecto. Personales, presentan sujeto. Y ya. María baila sola. Dice María baila sola. Ahora, sujeto, María, ¿no? O sea, ¿quién realiza la acción de bailar? Pues María, si está el sujeto. Fui al mercado. Fui. ¿Quién realizó la acción de ir al mercado? ¿Quién? Pues yo. ¿Pero es tácito, profesora? Sí, pero existe el sujeto. ¿Sí o no? Ahora, lo lograrán ustedes. Bueno, lo lograrán, está con tilde, debe ir con tilde. Lo lograrán ustedes. ¿Quiénes? ¿Quiénes lograrán? Ustedes. ¿Está o no el sujeto? Sí, existe, sea de manera expresa o de manera tácita, pero hay sujeto. Pero en el otro lado, en los impersonales dijimos que carecen de sujeto, cero sujeto. Ahora, es invierno. ¿Quién es invierno? No es que, profesora, el invierno es invierno. No puede ser. Es una redundancia total. Ahora, si me dijeras, llovió mucho, ¿quién llovió? Pues la lluvia. Es algo ilógico, ¿no? La lluvia llovió mucho. Entonces te das cuenta que no hay lógica. Por ello, no existe un sujeto que realice la acción. Lo otro, había demasiada gente. Ya, había. ¿Quién había? Demasiada gente. No, demasiada gente viene a ser el objeto directo, pero tú dices, había. ¿Quién realiza la acción de haber? No hay. Es un sujeto impreciso. No hay forma de identificar exactamente quién. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de un verbo impersonal, ¿no? Verbos impersonales, perfecto. Ahora, en caso de los fenómenos meteorológicos, hace frío, hace calor, es tarde, es muy temprano para levantarse, entre otros verbos, o incluso los verbos impersonales podríamos llamarlos a aquellos que colocamos en los avisos publicitarios, ¿cierto? Se necesita, se presta, se regala, se alquila, ¿sí o no? Sí, ahí está. Entonces, en esos verbos son impersonales, porque tú dices, se alquila. ¿Qué se alquila? Ya se alquila habitación. Pero ¿quién realiza la acción de alquilar? Según el verbo, así como está formado, no hay sujeto. No, profesora, pero ¿quién se alquila? ¿Ella se alquila? ¿Tú te alquilas? No, pues se alquila simplemente. El verbo está de manera impersonal, sin persona presente, ¿no? Ahora, por el inventario. Por el inventario encontramos verbos completos o completivos y verbos incompletos o defectivos. ¿Y a qué le llamamos, profesora, verbos completivos o completos? Porque son aquellos que tienen una conjugación completa. Completivos. Por ejemplo, si tú analizas cualquier verbo y lo vas a conjugar en todas las personas y en todos los tiempos, a ese verbo se le llama pues completivo. A ver, un caso, veamos. Me dice, yo leo un libro, ¿ya? Yo leo. Leer. Verbo de leer, analiza. Yo leo, tú lees, se lee, leemos. En pasado yo leí, leíste, leímos, leyeron, sí. Ahora en futuro leerán, La idea es que el verbo leer, el verboide, mejor dicho, leer, se puede conjugar en todos los tiempos, en todas las personas, es un verbo completivo, ¿ya? Al igual que escribir, escribió, escribiste, escribieron, no hay problema. Dijimos, yo te dije, él dijo, todo lo que se mencionó. Perfecto. Pasamos ahora a los defectivos. Aquí, en cambio, se le llaman defectivos porque son aquellos verbos que tienen fallas, que tienen defectos. ¿Qué significa? Que no van a presentar ciertas conjugaciones, ¿ya? A ver, veamos el caso. No se puede conjugar en todas sus formas o en todas las personas. Tal es el caso de aconteció en aquel lugar. A ver, acontecer. En primera persona, en presente, ¿cómo se dice? Yo acontezco, tú aconteces, él acontece, nosotros acontecemos.
¿Eso existe? No. Entonces es un verbo totalmente defectivo, ¿cierto? Sí. Tú solías venir aquí. Yo suelo, tú sueles, solerán. Futuro casi no. Entonces es un verbo que tiene defectos, ¿ya? Llovía en una mañana mágica. Yo lluevo. Tú llueves. Nosotros llovemos para nada, ¿sí o no? Perfecto. Entonces te das cuenta que aquellos, incluso los impersonales, son considerados defectivos porque no tienen conjugación completa, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí vamos a dejar la clasificación morfológica de los verbos.